Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender y analizar detenidamente la problemática nacional e internacional. Importante lo que está sucediendo a nivel internacional y que de una u otra forma nos va a sacudir un poco. Bueno, ya nos empezó a sacudir un poco y por eso es que en este momento tenemos un presidente que tiene ya más de 50 días de estar en el poder. Y por supuesto, lo que pasó en Venezuela el 3 de enero, lo que está por pasar en Cuba, lo que está por pasar probablemente en Nicaragua, lo que acaba de pasar recientemente en Costa Rica con las declaraciones del presidente saliente y la presidente entrante que están de acuerdo con prácticamente romper relaciones con el gobierno actual de Cuba. Esas son cosas que algunos dicen, bueno, no tienen que ver con Honduras, pero definitivamente que sí. Lo que pasó el 30 de noviembre fue una experiencia que a unos pocos no les gustó porque ni siquiera tuvieron la delicadeza de querer entregar el poder, sino es que se sacaron casi a la fuerza. Incluso ni hicieron lo que se ha acostumbrado en todos los gobiernos que vacan y todos los gobiernos que ingresan a nivel mundial, que hay un periodo de transición donde se le demuestra a uno y al otro cómo están en ese momento las situaciones del país para que probablemente sigan con las cosas buenas y que decidan con otras cosas. De tal forma que hasta el día de hoy los que están en las instituciones ni saben lo que recibieron y lo peor del caso, que no saben lo que recibieron porque ni siquiera entienden ni conocen la institución en la que están. Y eso lo que provoca, en cierta forma, es el retraso administrativo, que en muchas instituciones se retrasa un poquito la compra de libros o se retrasa un poquito la compra de cemento, pero en el caso de salud se retrasa un poquito, lo que provoca son muertes, que es lo que está sucediendo en el país. En el caso de seguridad, lo que sucede es que se pierden vidas porque no se toman las decisiones adecuadas. Y por supuesto, para hablar de ese tema y de otros temas más que nos interesan, porque lo que está sucediendo a nivel internacional y lo que Honduras sufrió, un proceso electoral torpedeado, un proceso electoral que lo logramos sacar porque hondureños valientes se pusieron al frente. Si no, no estuviera el presidente que está. Y entre esos hondureños que se pusieron al frente fueron los hondureños organizados como sociedad civil en Defensores de Honduras. Y por supuesto en otras organizaciones, pero Defensores de Honduras estuvo presente y de frente con los diferentes actores de diferentes grupos sociales y principalmente personas con ética, con moral y disciplina militar que se ocupa y se requiere para que las cosas salgan bien. Esa disciplina y esa organización y ese esmero en hacer las cosas con la inteligencia y no solamente con el corazón y con el deseo de enriquecerse más, como sucedió con algunos personajes que actuaron de esa forma y traicionaron a la patria. Pues le damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros al general Isaías Barahona. Muchas gracias, general. Doctor, es un honor estar con usted de nuevo. Gracias. Porque nos interesa saber como pueblo hondureño ese trabajo, esa labor que se realizó previo a las elecciones, que algunos creyeron que ya había terminado. Y el proceso sigue. Comienza.
comienza. ¿Qué significa ese comienzo, general? Bien, gracias. Bueno, déjeme primero hacer no es un comercial, es un saludo a los padres en Honduras porque hoy es Día del Padre. Usted, que es padre. Muchas gracias. Es una bendición y lo quiero conectar con los hechos. O sea, no es que está fuera del tema. Concurre hoy. En el año 2025, año de elecciones, Defensores de Honduras adoptó una posición. La posición era: vamos a trabajar porque Honduras no caiga en la ruta propuesta por un gobierno irresponsable que pretendía convertir a Honduras en uno más del socialismo del siglo XXI. Con todos los defectos que puede tener Honduras, caer en eso era lo último que nos podía pasar, era lo peor. Era perder lo poco que nos ha quedado, que hemos construido, y lo poco parte de lo mucho que hemos deteriorado y que ha quedado poco. Así que había una razón para defenderlo, y la razón principal era porque vienen nuevas generaciones de hondureños. Unos pequeñitos, unos que todavía no han nacido. Así que había que pensar en ellos y asegurarse que Honduras no se perdía. Yo quiero que mis hijos, mis nietos, bisnietos, no sé si los voy a conocer, puedan vivir en un país donde demostremos que se vive con respeto a la ley, con respeto al ciudadano, que los gobiernos respetan al ciudadano, que respetan al país, a la sociedad y a sus intereses, que no llegan y se imponen porque yo quiero, como lo decían los del gobierno anterior. Así que durante todo ese año el trabajo nuestro era eso: cómo lograr que esa ruta no fuera la ruta que Honduras iba a seguir. Lo logramos hasta ahora. O sea, logramos que Libre fuera derrotado de forma catastrófica realmente en política, estando en el gobierno, teniendo todos los recursos que se tienen, teniendo todo el poder que se tiene. Es inaudito quedar con un 18-19%. Eso solo indica que su liderazgo no tiene la capacidad de conducir una campaña de forma inteligente. O sea, muestra sus falencias, muestra sus errores políticos, muestra sus errores ideológicos y muestra que no respetaron al pueblo hondureño. Por eso cayeron a ese nivel. Luego, ahora tenemos un desafío y yo decía hace unos días en una reunión que sacar al Libre, no nos confundamos, yo decía, era fácil porque el Libre estaba cometiendo todos los errores que eran posibles y lo que teníamos que hacer era rescatarlos y mostrárselos a la población. En ese sentido era fácil. Era complicado, por supuesto, por todo lo que el Libre es capaz y fue capaz de hacer en aquel momento: persecución política, amenazas y todo lo que hacía. Pero en ese sentido se podía, estaba ahí. Era una minería que había que hacer de sus errores y de sus violaciones a la ley, porque ocurrían no una por día, cientos. Es que era un escándalo. Desde el primer día con el Congreso. Desde antes de empezar. Desde la instalación del Congreso, que todavía el Ejecutivo no se había instalado. Así que en ese sentido había ahí mucho que poder decir y lo hicimos. Y sin duda alguna influyó en el resultado. Pero a partir del 30 de noviembre el asunto cambia, porque ahora tenemos un gobierno que con toda seguridad tiene una mejor relación con el pueblo hondureño, tiene una mejor visión de su compromiso con el pueblo, asume el compromiso, no intenta imponer una razón, sino que tiene un rol o una presencia más democrática, total. ¿Que es difícil? Sí, claro, porque aquel gobierno dejó un desastre, dejó una cantidad de minas, de personas instalados en distintos espacios que hicieron daño y que siguen afectando. No hubo una transición normal. Los días subsiguientes a la elección, el país no descansó, porque estábamos en la zozobra de si había conteo, de si los votos iban a ir bien, de si iban a permitir que se hiciera el conteo. Casi nos roban la Navidad. Claro, de hecho, llegamos hasta el último día con una declaratoria parcial, porque solo se declaró al presidente y luego siguió el resto y no había declaratoria y no sabíamos si iba a haber declaratoria, hasta que al final, casi al finalizar el año, tuvimos una declaratoria que ellos siguieron diciendo no sirve,
con el respaldo de otro partido, no de otro partido, del líder de otro partido. O sea, Honduras no estaba en calma, no hubo una transición, ellos no hicieron el acto responsable de prepararse, de tener todas las notas correctas para entregarle a un gobierno que iba a recibir responsablemente para que se le hiciera más fácil arrancar y reiniciar. Y eso comienza a ocurrir hasta el 27 de enero, cuando ya recibe el presidente y comienza a posicionarse dentro de las instalaciones físicas de las oficinas de gobierno, lo cual tampoco ha sido fácil. O sea, ha sido complicado, porque todo está enredado, no es fácil. No quedó dinero, hubo que esperar recaudaciones, buscar financiamientos internacionales. O sea, arrancó, con dificultad, pero arrancó. Así que hoy estamos ya después, con más de 50, creo que andamos por 54, 55 días, y el gobierno tiene que arrancar, y va a arrancar, y merece que se le dé todo el respaldo, todo el apoyo y toda la exigencia. O sea, el que el pueblo se pueda quedar pasivo es malo. Los pueblos deben exigir, tienen el derecho y tienen la necesidad de exigir, porque si no, la autoridad se acomoda al resultado que tiene. Y no porque sea malo, se acomoda porque es la naturaleza humana. Si nadie me dice nada, pues puede ser que las cosas estén gustando o anden bien así como están. Así que no. Y Honduras ya pasó una etapa en la que Honduras era callada, quieta, el pueblo. No es cierto. Desde el 9 de marzo del año 2025, el año pasado, en las elecciones primarias, el pueblo hondureño demostró que ya no se queda callado, que ahora reclama. Y no reclama a lo loco, ¿no? Ayer hubo quemas de llantas. Yo estoy seguro que quedan todavía gente de Libre que está por ahí dándole fuego. Pero el pueblo hondureño reclama ahora con fundamento y dice, yo voy a votar. Nadie me lo va a impedir. O sea, demostró un carácter que algunos políticos pensaban que el pueblo hondureño no lo tenía. Y dijo, no es cierto. El pueblo hondureño dijo, yo voy a votar, nadie me va a impedir que pueda ejercer mi voto. Y así como dijeron eso del voto, ese pueblo hondureño también está pensando, ningún gobierno ahora me va a venir a mentir. Ningún gobierno me va a venir a hacer las cuentas de Garrison, para decir una expresión muy catracha, en las finanzas del Estado. No, ahora el pueblo entiende lo que está pasando. Es decir, el pueblo mostró que tiene un nivel diferente de exigencia y de concepción de cuál es su realidad y su derecho, y eso obliga a que la política y los gobiernos entiendan y se den cuenta de que no podemos volver al modo de esconder las cosas y dejar que el pueblo se quede tranquilo. No va a pasar. El pueblo va a seguir exigiendo. Así que lo que usted mencionaba, problemas de seguridad, problemas de finanzas, problemas de los costos del combustible, son parte del problema nuestro, pero es una inducción internacional. Problemas de salud, problemas de educación. Todavía el Ministerio de Educación reporta que no tiene la matrícula completa. No es culpa del ministerio. En realidad es un problema que tiene que resolver con la sociedad, con los padres de familia. Porque muchos no tienen la voluntad de mandar sus hijos a la escuela. No entiendo por qué. Porque cualquiera que fue a la escuela sabe las ventajas que tiene un ciudadano que se educó. Para comenzar, puede conocer sus derechos y puede tener una oportunidad mejor de tener un desplazamiento vertical en la escala socioeconómica. Así que hoy pasamos a una fase que yo la definí hace unos días, como decía, más complicada. ¿Por qué? Hoy tenemos que demostrar que la democracia funciona, que la democracia produce derechos, que la democracia produce salud, que la democracia produce educación, que produce mejoramiento económico, que produce una reducción de la migración, que produce Estado de Derecho, respeto a sus derechos, y cuando haya conflicto, que usted pueda confiar en el sistema judicial, que no le van a ir a hacer trampa, que alguien porque tenga más dinero o más contactos venga y convenza a los jueces y lo favorezcan cuando no tenía el derecho. O sea, Honduras va a marchar o debe demostrar ahora que es un país viable dentro de una democracia. Eso para mí es más difícil que haber sacado Libre, porque requiere que todos trabajemos unidos, requiere que el gobierno mismo tenga claro qué es lo que tiene que hacer y requiere que lo apoyemos, a pesar de lo que veamos que tal vez no nos gusta. Justamente por eso, porque encontremos cosas que no nos gustan, es que debemos entrar y apoyar y exigirle que nos escuche. ¿Ya? El ciudadano debe exigir que su gobierno lo escuche, que lo tome en cuenta, que no lo metan en la oscuridad allá y diga, no, aquí yo decido qué es lo que voy a hacer. Está bien, tiene que tomar decisiones.
va a correr el riesgo político, el riesgo incluso jurídico, por si comete si algunas de las decisiones violan la ley. Pero ese es el deber del ciudadano, del funcionario. Para eso existe ya toda una regulación que controla, que evita que el funcionario se salga. Pero debe tomar decisiones. Si no es capaz, si tiene miedo de tomar decisiones porque se puede equivocar o porque entonces, ¿para qué le pidió el voto al ciudadano para llegar a las posiciones en que está? ¿O para qué aceptó un nombramiento si es un ministro o cualquier otro cargo? Entonces, ahora debemos jugar el rol tal como lo dice la Constitución. Ahí en el preámbulo de la Constitución nos dice todo lo que somos y todo lo que podemos ser. Entonces necesitamos que el hondureño se entienda primero a sí mismo y que sepa que ahora tiene un gobierno distinto, un gobierno. Entonces, Defensores de Honduras, que se definió desde el comienzo, allá en junio del año pasado, como una instancia que iba a defender los derechos del pueblo, dado que el pueblo estaba amenazado, intimidado, mal informado, maltratado por el gobierno de aquel momento. Hoy cambia esa línea de acción, digamos, porque hoy el pueblo en realidad no está siendo maltratado ni ofendido en esos términos, pero igual todavía no está recibiendo los beneficios de una democracia. Entonces, primero, ahora necesitamos demostrar que esta democracia funciona y detener a cualquiera que intente descarrilarla, ya sea de dentro del gobierno o de afuera, ya sea de oposición. La oposición es correcta, la oposición no es ningún problema, pero la oposición maliciosa es dañina y esa también tendrá que ser parte de los esfuerzos de Defensores de Honduras. Es decir, hoy tenemos una tarea un poco más amplia, pero también tenemos más experiencia. Defensores ahora entiende mejor el juego, entiende mejor las fuerzas que mueven el escenario. Así que creo que Honduras, sin duda, tiene en Defensores de Honduras una plataforma importante que tendrá que seguirse fortaleciendo, tendrá que hacer más contacto con ciudadanos, con la población, con instituciones, de manera que ese tejido social, político de la nación tenga una imagen producida dentro de Defensores para que Defensores pueda servirles. Si nos desconectamos, nos perdemos, no somos capaces de aportar. Así que estamos en eso, en ese paso. Vamos bien. Hoy por hoy estamos enfocados básicamente en dos cosas, dos temas. Uno, aparte de la organización y la estructuración y la planificación detallada, además de eso, estamos ya actuando en el espacio político con dos temas. Uno es la exigencia de juicio político y el otro es la exigencia de no es un indulto en realidad, ya es un acto en el que las sentencias o las acciones jurídicas las detengamos porque ha habido personas hondureños que han sido atacados por el sistema, por Honduras, 3 generales que están enjuiciados de manera injusta, 4 ciudadanos por allá que también fueron, incluso se levantó un falso de que estaban amenazando Sí. o que tenían la intención de matar a un expresidente, a Manuel Rosales, Zelaya Rosales. Entonces, ese tipo de acciones hoy merece una amnistía y yo no quería decir la palabra por una razón. Amnistía no es lo que efectivamente merecen. Merecerían que los juicios iniciados fueran desestimados, que tuvieran una resolución en su favor y que demostraran que no han sido culpables. Aceptar una amnistía, que es prácticamente el último recurso que ha quedado, porque tanto la Corte Suprema como la Fiscalía insisten en mantener la violación a la ley y en este momento no hay una forma de quitar ese sufrimiento al que están sometidos estos ciudadanos. Así que pedir una amnistía es el mecanismo, aunque tiene el sacrificio de que probablemente se interprete como que es un perdón porque cometieron el delito, pero como estaba relacionado con actos políticos, entonces hay que perdonarlo. No es lo mejor, pero es un camino. Ojalá la Corte entienda y se adelante ahora y nos diga, aquí habían recursos y yo los voy a resolver, y con esto sacamos ese tema de los tribunales y les damos la absolución total a estas personas a las que se le violó sus derechos.
pero no creemos que la Corte esté en esa postura porque lo han mostrado. Así que, junto con eso, como decía, hemos iniciado con una acción de juicio político que para algunos, ya aparecieron algunos comentarios, es una venganza, perdón. Cuando hay un delito establecido en la Constitución, o este es en la Constitución, u otros en un código, someter a una persona que violó esa ley y que cometió el delito no es venganza, es aplicación de la justicia. No hay que confundir, no volvamos vengativo a una persona que fue ofendida o a un país que fue ofendido por un gobierno al que se le dio la oportunidad de administrar a Honduras, administrar todas las variables de vida del Estado. No vengamos a decir que es una persecución o una venganza, porque no es. Es la aplicación de una ley que ellos conocían. Ellos sabían que violar la Constitución era objeto de juicio político. Hay una ley especial que establece 3 causales que son aplicables a cualquier funcionario de elección popular, incluyendo al presidente de la República, y que no puede omitirse. No es discrecional siquiera del Congreso Nacional decidir si lo hace o no. Tiene que hacerlo, está obligado. ¿Ya? Ahora, es importante en lo que usted ha mencionado, general, porque recientemente un invitado aquí al programa Unidos en Diálogo dijo, bueno, pedir la amnistía para los generales, sí, cuando hay una amnistía aprobada en el 2010 para todos aquellos que participaron en el evento del 2009, sí, incluía a los generales. sí. Entonces, ¿cuál es el asunto de pedir otra amnistía? Ahora, la pregunta y lo que yo más bien veo en este camino correcto es exigir el juicio político para el fiscal y para los miembros de la Corte Suprema de Justicia que han violado la ley. De hecho, está haciendo. Incluso en el sentido, mientras están presentar los escritos, y habría que ver en este sentido de prevaricato que cabe ante aquellos jueces y decisores de justicia que han cometido un acto inadecuado o que choca con la ley. Sí. Porque todos esos funcionarios, antes de tomar posesión de su cargo, juramentaron sí, con su mano derecha en la Constitución. Sí. Se comprometieron respetar, a cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Y no lo han hecho. Entonces, desde ese punto de vista, y otra cosa importante, porque hay denuncias en el Ministerio Público en contra de aquellos que cometieron traición a la patria y violaron la ley. Entonces, en ese sentido, eso también hace ver que quienes administran el Ministerio Público no quieren tampoco cumplir la ley. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, habría que buscar más bien la forma como se agiliza ese juicio político, exigiéndolo de diferentes formas para que realmente las cosas en el país no vuelvan a ocurrir de esa forma inadecuada que lo hicieron, haciéndole caso a un personaje nefasto para tomar decisiones en las cuales un funcionario ni a sesiones iba para evitar que se consiga de las reuniones para romper el quórum. Exacto, para retrasar el calendario electoral, que la Constitución es clara en eso también. Sí. O sea, las leyes del país son claras en eso. Y, por supuesto, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que sabiendo las violaciones a las leyes que se presentaron en ese momento, hicieron caso omiso de lo que pasaba. Así es. Bueno, mire, le respondo primero lo de la amnistía. ¿Por qué? ¿Por qué amnistía en realidad? Yo lo decía hace un momento, no es la mejor solución, porque induce a pensar, o implica al final, que ha habido culpabilidad y el Estado, la nación, la disculpa a través de una amnistía. Pero esa no es la verdad. Esa no es la realidad. Pero tanto los familiares de las personas que están dentro de estos procesos
como ellos mismos y sus defensores, llegaron a una conclusión lamentable para Honduras. Y es que seguir con los procesos, tal como lo manda la ley, era asegurarse que iban a permanecer ahí durante todo el tiempo que esta Corte Suprema de Justicia esté presente. Porque esa Corte no va a resolver el problema. Va a dejar que sigan en esos términos. O sea, hay un acto de injusticia. Usted tiene razón cuando nos dice, entonces hay que afectar a la Corte porque está violando sus principios al no responder ante los recursos que se le han presentado y al no demostrar que esas actuaciones están fuera de la ley. Tiene razón, pero no tenemos otra herramienta para pasar este momento. Urge que esas personas dejen de estar encarcelados. Ya no están encarcelados, están 2 de ellos en sus residencias con casa por cárcel. Entendemos que los otros 4 ciudadanos también están en la misma situación, presentándose y o no estoy seguro si alguno estará preso, pero el punto es que sus derechos están violados, están en un proceso, tienen que estar gastando recursos, sus familias pagando sufrimiento, ellos mismos sometidos a riesgos y otras circunstancias, y no hay razón para que eso ocurra. Entonces, ante la imposibilidad en este momento de que desde el punto de vista judicial se resuelva, ellos casi en una desesperación dicen, bueno, metamos una solicitud de amnistía. Usted mencionó otra amnistía anterior. El asunto es que las amnistías, algunas ya estaban, pero son desconocidas. O sea, tenemos líderes políticos, ¿ya?, que dicen, no me importa la ley, no me importa la amnistía, yo voy a actuar porque en este momento yo tengo poder. Y esa es la razón por la que estamos reclamando. Y esa es la razón por la que también estamos pidiendo juicio político para los funcionarios de la Corte Suprema, de la Fiscalía. Por esa vía, por la vía de todas esas violaciones a los derechos de los ciudadanos, por habernos tenido durante la elección con un estado de excepción que se le pidió y se presentaron los recursos, pero los omitieron. La Corte no tuvo digamos, el comportamiento correcto de revisar esos recursos que se presentaron. Respetar la ley, no respetar una decisión que respetara la ley. No lo hicieron, se hicieron los locos. No entiendo de dónde, porque también debían saber que iban a perder. Cualquier político sabe cuándo va a ganar y cuándo va a perder, porque tiene sus estadísticas verdaderas. Ellos las tenían, a menos que hubieran estado drogados o algo extraño y que no les permitiera ver la realidad, que también puede ser posible. Acuérdese que tenían bien planificado el fraude. Y esa era la situación en la cual ellos siempre ufanaban de que iban a ganar, iban a mantenerse. Entonces, por el fraude montado que tenían, que se les paró en todo sentido. Entonces, un ciudadano que pertenece a un estamento o a un poder del Estado como la Corte Suprema, que permitió o que provocó, que evitó que unos recursos fuesen resueltos como manda la ley, merece una sanción. Y esa sanción pasa primero por un juicio político. Un ciudadano que, por inducción de un político, ¿ya?, por venganza, por causarle daño, por lo que sea, le emite un requerimiento fiscal a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 personas, por distintas razones en algunos casos, para someterlos a un juicio y apresarlos. Y no solo eso, después atacaron a un juez que les había dado medidas sustitutivas en la primera instancia, lo atacaron, anularon lo que había hecho, lo cambiaron, los mandaron presos y al juez lo despidieron, lo suspendieron, claro. O sea, es una violación tremenda de la ley. Entonces, esos funcionarios también merecen ser sometidos a un juicio político para que entiendan que con Honduras no se puede jugar. Los funcionarios, como usted lo mencionaba, que en sesiones del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal de Justicia Electoral abandonaban la sala o no se presentaban durante un mes para que no hubiese juicio o no hubiesen sesiones en donde se aprobaran resoluciones válidas dentro del marco de la ley que no le favorecían a su intención de hacer un fraude o a su intención de descarrilar el proceso, también debe ser sometido a la acción de un juicio político. El juicio político no ha sido histórico en Honduras
es la primera vez que lo usaríamos. Y fue puesto hasta después de lo que nos ocurrió en 2009. Eso nos indica que tanto la Comisión de la Verdad, que hizo una recomendación, pero el mismo pueblo hondureño, el Congreso, los sectores políticos llegaron a la conclusión de que era necesario tenerlo. Ahora, tenerlo no es optativo su uso. No está en la ley, no está en la Constitución para que el político de turno decida si lo usa o no. Porque entonces puede decidir si usa o no todos los artículos de la Constitución. Ninguno de los artículos de la Constitución es optativo, ninguno. Todos son obligatorios, deben cumplirse. Entonces, cuando un ciudadano se presenta ante el pueblo y le dice, nómbreme diputado o nombrame, haceme ser el presidente de la República, él está comprometiéndose. Pero está comprometiéndose jurídicamente con la ley. Está diciéndole al pueblo, y cuando hace el juramento está diciendo, si yo no cumplo esto, el estamento jurídico del Estado debe actuar contra mí. Eso es lo que está diciendo en el juramento. Obvio que para eso el juicio político tiene una ley especial que determina cuál es el procedimiento que se va a seguir para tampoco cometer injusticias o tampoco afectar la estabilidad del Estado. Están ahí los contenidos. Entonces, el punto es si tenemos la voluntad o el carácter para entrar en ese acto, en el acto de traer a un funcionario y aplicarle un juicio político que tiene bien puesto el nombre, es político, no es jurídico, no se maneja dentro del marco de la ley de los tribunales, los tiempos y todo eso, no tienen nada que ver, es el Congreso, lo establece ya la ley especial y lo va a manejar dentro del ámbito político. Y la única sanción que puede resultar de juicio político es la destitución del cargo, del juicio político. Pero al mismo tiempo, sin duda alguna, habrá evidencias de las violaciones y algunas de esas violaciones no son solamente actos políticos, pueden ser delitos. Y cuando hay delitos o faltas, entonces le compete a las autoridades. La autoridad, el Congreso, dice la misma ley, debe presentarlo ante la Fiscalía o ante el Tribunal Superior de Cuentas o ante donde corresponda para que esas instancias ahora ejecuten las responsabilidades administrativas o penales que pudieran resultar de ahí. Pero eso es el derecho del pueblo. Y vale la pena mencionarlo. Por supuesto. Y de esa forma como usted lo ha explicado tan claro y en forma catedrática, pues vale la pena. Pero nos vamos a ir a una pausa. Al retornar vamos a continuar hablando sobre lo que es el juicio político y que la población entienda realmente que, bueno, más que la población, los que elegimos al Congreso Nacional entiendan la exigencia de un pueblo que está cansado, agotado de estar tolerando violaciones a la Constitución y sus leyes. Vamos a la pausa, ya retornamos en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender y analizar detenidamente la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Y por supuesto, hemos estado abordando un tema de interés nacional que tiene sus implicaciones con otros países. Y alguien diría, bueno, intromisión, como gritaban, intromisión de los yanquis, intromisión de esto. Pero se terminó descubriendo una gran intromisión de los cubanos, de los venezolanos, chinos, etcétera. De tal forma que la semana recién pasada se mencionó los chinos que estaban metidos, entre comillas, en la construcción del Hospital del Sur, que nada tenía que ver, y los diferentes empleados que tenían cubanos y venezolanos en las diferentes instituciones del Estado. En la Cancillería, en los consulados. Y en los consulados. No es intromisión extranjera esa. Y más burda, más cínica para el pueblo hondureño. Como queriendo decir, ustedes son tontos. Y al final de cuentas, ¿quiénes fueron los tontos? Creyendo que el pueblo hondureño era el que no sabía ni conocía. General, ese tipo de situaciones, cuando un gobernante no entiende que no haciendo las cosas bien, el pueblo percibe. Parte del problema del gobierno anterior es que decían que todo lo estaban haciendo bien,
que estaban haciendo infinidad de carreteras, que las carreteras estaban magníficas y que tenían 8 hospitales y que ya los 8 hospitales se iban a entregar y que habían medicamentos y la gente muriéndose en los hospitales y en las emergencias de los hospitales y en sus casas porque no había medicamentos. No hay medicamentos todavía en el sistema. Entonces, parte del problema que surgió en ese momento era porque esas mentiras, ¿cómo dice el refrán popular? La mentira siempre tiene patas cortas. Se va a descubrir tarde o temprano. Y eso la gente lo percibía, porque al ir a un hospital, a ir a un centro de salud, no tener una atención adecuada, estar muriendo en grandes cantidades, personas que ni siquiera, pues el medicamento más barato o más común como el acetaminofén muchas veces hay en los hospitales. Entonces, la gente sabía todo eso, aunque la secretaria de Estado y la presidenta de ese momento decía, estamos al 90% de abastecimiento, pero la gente no fue engañada. Así es. No solo decía estamos al 90%, me escuchan imbéciles, decía. Se lo insultó al colegio médico, sin ningún recato. Mire, tiene razón usted, el gobierno no puede engañar al pueblo. Tal vez hace tiempo engañaban al ciudadano, o tal vez algunos ciudadanos pueden engañarse por su inocencia o por alguna razón, hasta por su buena fe puede admitirlo, pero en realidad los pueblos deben exigir. Nosotros, o los hondureños, los políticos y el hondureño en general, admira, por ejemplo, a países como Estados Unidos, como a Corea, como a Japón, como a algunos de Europa. Son admirados porque, mira, ahí se respeta la ley, ahí pasa esto, ahí pasa el otro, ahí la gente, si va a un hospital, lo atienden, le dan medicina, lo atienden bien, tiene buenos sueldos, o sea, se vive bien. Así como dice la Constitución en el preámbulo que debemos vivir nosotros. Pero queremos tener los beneficios que tienen los Estados Unidos, pero no queremos hacer lo mismo que ellos hacen haciendo cumplir la ley. En Estados Unidos, en los años 70, el presidente Richard Nixon, que en paz descanse, según sus conciudadanos, violó la ley. Y estaban ya a punto de hacer un juicio político y el hombre mejor renunció y dijo, mejor renunció. Y salió del gobierno. No hubo juicio político porque él renunció, que era el resultado del juicio político. Entonces, los sectores políticos nuestros no entienden que eso es un mecanismo de control de la capacidad que tiene el político de salirse del marco de referencia, de salirse de la ley. De abusar de la ley. De abusar de la ley. Es un mecanismo de control para eso. Tenemos recientemente, hace unos 3 o 4 años por ahí, en Corea, el presidente, y admiremos a Corea, nos gusta cómo vive Corea. La gente le gusta ver las novelas y las películas de Corea porque son divertidas, entretienen. Y nos gusta ver, o sea, entendemos que Corea es un país desarrollado. Corea tiene muy buena relación con Honduras. Corea hace 70 años, tenía una condición de pobreza peor que la que teníamos en Honduras después de la guerra de Corea de 1952. O sea, tenía problemas. Honduras fue parte de los cooperantes que ayudaron, entre otros, a Corea. Por eso ellos tienen una buena relación con Honduras. El presidente intentó instalar un estado de sitio en su país. El Congreso le dijo, no señor, usted no puede, está fuera de sus atribuciones jurídicas. Así como aquí, estos pusieron un estado de excepción y 4 años. Y no hubo forma de quitarlo. Ni los medios pudieron quitarlo, ni la fiscalía dijo nada, ni la policía, ni la corte, nadie. Todo el mundo dijo, está bien, hay que lo ponga. Ni el Congreso, nadie. No respetamos la Constitución. Nos llevaron a elecciones con un estado de excepción. En Corea el presidente, por una situación interna, dijo, voy a poner un estado de excepción o algo así, un estado de sitio. Le dijeron, no puede. No puede. Lo destituyeron con un juicio político, lo metieron en prisión porque además cometió un delito y pusieron otro presidente. Eso tiene un impacto político, indudablemente. Hay un dolor político interno, es como una cirugía. Pero es necesario que se haga. El pueblo respetó su ley
Es necesario que se haga, porque los pueblos no deben admitir que los funcionarios impongan su propia ley. Cuando eso ocurre, estamos frente a dictaduras. Y las dictaduras, todas las que conocemos, terminan mal. Hay una o dos excepciones, ¿ya? Una es Singapur, donde una dictadura terminó convirtiendo a Singapur de un país paria que estaba destruido prácticamente, que lo votó, el país al que pertenecía lo votó y dijo, ya no quiero. Y se quedó solo, ahí en medio del mar. Y un presidente dijo, bueno, yo voy a poner esto en orden. Puso en orden con mano de hierro. Todavía siguen con mano de hierro. Respetando la ley. Pero claro. Lo que usted dice, la clave de eso es respetar la ley. Impuso una ley que era buena para la gente y obligó al sistema a que se sometiera a la ley. De forma draconiana, pero lo sometió a la ley. No se salieron de la ley. Es decir, la virtud de su proceso, de su dictadura larga, fue imponer, acostumbrar a un pueblo a vivir dentro de la ley y desarrollarle capacidades para poder vivir mejor. Entonces, esas son las excepciones de las dictaduras. Por lo general, las dictaduras solo violan derechos, la corrupción convierte a los dictadores y sus círculos inmediatos en los grandes beneficiarios de la limitación que le imponen a los pueblos y se aprovechan y se vuelven multimillonarios, riquísimos, y además dejan destruidas las sociedades. Cuba es un ejemplo de eso, Venezuela es un ejemplo de eso, así que debemos entenderlo. Entonces, el juicio político es un mecanismo de control de las atribuciones y de las responsabilidades del político y del poder que asume, porque tiene poder realmente. Entonces, ese poder se controla con el juicio político. ¿Es persecución política esa, general? Porque algunos van a decir que es persecución política. Mire, probablemente los afectados van a argumentar eso. Pero como lo hemos dicho, por ejemplo, en el Código Penal hay sanciones para el que viola a un ciudadano o a una ciudadana. Hay sanciones en el Código Penal. ¿Es venganza del violado? Definitivamente que no. No, es una aplicación de justicia, porque ese acto está definido como un delito en el Código, toda la sociedad lo conoce, entonces el que salta esa barrera comete un delito contra la persona, pero también contra toda la sociedad. Entonces, ajusticiarlo, llevarlo a los tribunales, hacerle un juicio con todos los derechos, respetándole sus derechos, su derecho de inocencia hasta que no sea declarado culpable, pero es declarado culpable y luego encarcelado, no es un acto de venganza, es un acto de acción jurídica correcta. Venganza sería que viniera el violado y con una pistola le pegara un tiro. Eso es una venganza, porque lo hizo fuera del marco de la ley. En ninguna parte de la ley dice que yo me puedo dar justicia por mi propia mano. Dice que puedo defenderme, en defensa propia puedo actuar. Claro, en el momento en que alguien me está atacando yo puedo defenderme, pero debo demostrarlo también que fue una actuación en defensa propia. Entonces, la venganza o el término de venganza que se pretende imponer, en realidad más bien es una distorsión de la lógica de las medidas. El juicio político es un mecanismo del Estado para controlar el poder del funcionario. Y además de eso, con seguridad va a servir también para depurar las instituciones. Fíjese, en un momento, en una discusión, alguien dijo, pero es que hay algunos diputados del Congreso que tienen miedo de que se ataque al fiscal. Porque cuando ataquen al fiscal, el fiscal lo va a atacar a ellos porque tienen casos pendientes. Que los ataquen, por favor. Hay que depurar el Congreso. ¿Cómo es que en el Congreso hoy tenemos un 80% aproximadamente de nuevos diputados, nuevecitos, que no han violado la ley, tienen menos de 2 meses de estar en la Cámara y no han cometido ningún delito? ¿Cómo es que vamos a permitir que se contaminen de delitos porque otros ya los cometieron y que no se aplique un juicio político? Este es un mecanismo para protegerles su integridad y protegerlos de caer en actos de corrupción, ya sea política o de otra naturaleza, y asegurar que tenemos entonces un Congreso virtuoso. Si la Fiscalía va a atacar a un funcionario al hacerle un juicio político porque sabe que tiene delitos, hay que aplicarle más carga a la Fiscalía, porque sabiendo que tenía delito, ¿por qué no lo atacó en su momento? O sea, aquí ya no hay juego. Honduras ya no puede seguir, y a eso me refería cuando nos gustan los beneficios que tienen otros países que admiramos y la gente sale corriendo y nos vamos para allá, pero no queremos que los políticos, o no exigimos
que los políticos se comporten como aquellos políticos, que no se perdonan unos a otros. Mientras sigamos nosotros en el modo de que este Congreso dice, no, espérense, no actuemos porque después, cuando ellos vengan, nos lo van a hacer lo mismo. ¿Por qué le van a hacer lo mismo? ¿Acaso va a violar la ley? Si yo no violo la ley, nadie va a tener razones para llevarme a un juicio político siendo funcionario. Ahora, si violo la ley, ya queda expuesto. Pero entonces, sabiendo que hay juicio político, la persona que tiene autoridad y poder lo va a usar dentro del marco de la ley. Va a beneficiar al país. Lo que he escuchado yo es que los diputados realmente que se están oponiendo son los que estaban del ala del ex candidato del Partido Liberal, y entre ellos se mencionaba a Yuri Sabas, se menciona a Iroska Elvir, se menciona a otros diputados específicamente, incluso no sé si a Marlon Lara, pero me extrañaría que Marlon Lara o Wenceslao Lara estuvieran en contra de ese juicio político por estar en simple rebeldía. No sé, ¿cómo analizaría usted este caso de esos diputados? Mire, yo no puedo tener evidencias de si alguno cometió algún delito por el cual la fiscalía o alguien pueda tener una acción. Pero es obvio que hay algunas personas que tienen temor de naturaleza política. Probablemente están pensando en otro momento político futuro o en alguna situación recién pasada y no quieren intentar adherirse a una acción de esta naturaleza porque probablemente tengan presiones de algunos socios políticos con los que terminaron jugando al final del proceso. Mucha gente de Libre se terminó asociando del Partido Liberal, no muchos, algunos muy cercanos a la candidatura, al candidato, terminaron jugando casi de la mano con Libre. Eso es una realidad que la conocimos. Luego fue lo que se mencionó desde Estados Unidos. Luego lo negaron. Pero el punto aquí es, y esto debe entenderlo cada diputado que está hoy en el Congreso, los 128 y los 128 suplentes, los propietarios y los suplentes. Honduras está viendo este juicio político. Honduras va a preguntar quién está a favor y quién está en contra. Porque los que estén en contra deben saber que va a tener un precio que van a pagar en el próximo proceso electoral. Porque la campaña va a llevar a eso. La campaña de la oposición va a decir, mire, estos son de los que votaron en contra del juicio político, si es que el juicio político no resultó. O aún si resultó, el que haya votado en contra, seguramente la misma campaña lo va a exponer. Así que no se va a quedar oculto. El ciudadano va a saber, lo va a tener ahí presente. Va a tener que pagar ese precio. Que ya faltan 2 años y fracción. 2 años y medio para que se inscriban los movimientos internos para las internas que van a hacer en los primeros 3 meses de 2029. O sea, estamos bien cerca ya. 2 años y medio, a la mitad del 2028 hay que hacer las inscripciones. O sea, el tiempo va corriendo. Solo queda lo que el resta el 26, el 27 y ya el 28. Híjole, de veras, va corriendo el tiempo. Bien rápido el tiempo. Y los políticos no han entendido ese mensaje. Entonces, cometer errores de esa naturaleza puede ser caro, puede tener costo político. Pero yo creo, incluso para cualquiera que haya cometido una falla política o que haya violado la ley, desafortunadamente, 2 cosas. Probablemente va a tener que pagar alguna vez por violar la ley. Y es lo que debe ocurrir. Es la única forma de liberarse. El que pretende esconder su violación a la ley por otro mecanismo, por un mecanismo político, solo está exponiendo su integridad. ¿Por qué? Porque el que lo proteja tiene la espada, no es él. La espada con la que lo puede doblegar en cualquier momento es el otro, no es él. O sea, lo más sano y sensato para cualquiera que violó la ley es acepte el juicio político y resuélvalo correctamente, y si amerita una sanción, pague la sanción y vuelva a la arena como político que ya pagó. No hay problema. Ese es el mecanismo natural. Ahora, el pueblo está observando, pero hay 2 efectos. Hay un efecto interno. El pueblo va a observar y va a tomar decisiones políticas al momento, decisiones ciudadanas, soberanas, al momento de ejercer su voto, al momento de respaldar una campaña política y una propuesta política. Pero también el pueblo entiende que los que hoy, o si el juicio político no se logra realizar, por ejemplo, o si es amañado el juicio político,
o si se hace mal, si se desnaturaliza, si se convierte efectivamente en una venganza o en otra cosa, el mundo entero nos está observando. Y el mundo entero tiene inversionistas, tiene socios políticos, tiene socios de otra naturaleza, socios en el arte, en la ciencia, y nadie del mundo quiere asociarse con políticos mañosos o con un país donde no está seguro, por ejemplo, si es un inversionista, que la ley de ese país se cumple. Y la primera manifestación de que no se cumple es que no fuimos capaces de cumplir con un juicio político. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, Honduras llegó a un punto en el que ya no puede seguir jugando a yo no te sanciono porque sos mi amigo o porque después me la puedes devolver. No, no, no. Hoy el que está en un cargo tiene que resolver y hacer las actuaciones que la ley le dice que tiene que hacer. Es como un juez. Un juez no tiene derecho a decir, él tiene uno que acusa y uno que se defiende. Un acusado y un acusador con sus equipos. Pero no puede decir, los dos tienen la razón. Eso no existe. Tiene que dar una sentencia. No puede decir, no doy sentencia. ¿Y a cuenta de qué? Tiene que decir, este tiene la razón y este no. O a la inversa. Pero si porque tiene miedo de que este se vaya a enojar o este se vaya a enojar porque no le dio el favor a uno o a otro, entonces que renuncie de ser juez. No sirve de juez. El juez tiene que tomar la decisión, le guste o no le guste a quien no resulte beneficiado, pero tiene que hacerlo correctamente. Si lo hace correctamente, ninguno tiene derecho, aunque esté muy enojado, a afectar a ese juez. Y ese juez es defendido por la institucionalidad, es protegido. Y si alguien lo toca, el Estado va a ir contra ese que lo agredió o lo toca. Es decir, el sistema debe funcionar. Si nosotros no somos capaces de hacer un juicio político, si el Estado de Honduras no es capaz de hacer un juicio político, cuando ha habido violaciones evidentes, clarísimas, a la ley, ha habido acciones tratando de entorpecer un proceso electoral, ha habido acciones que violentan los derechos de ciudadanos, que violentaron los derechos de todo el pueblo hondureño, como el estado de excepción, entonces, ¿a qué jugamos? ¿Cómo nos presentamos ante el mundo y le decimos, vengan inversionistas aquí? El inversionista va a decir, no, hombre, ustedes a la hora que quieran me hacen lo que quieren y yo no tengo ningún derecho. ¿No traerá un costo político para aquellos que aspiran a ser candidatos y presidentes en los próximos 4 años? Sin duda. Si no... Porque ahí en el Congreso Nacional hay como 3 o 4 aspirantes ya prácticamente a la presidencia de la República. Pues ellos tienen que asegurarse que el juicio político se hace bien y funciona. Porque si no, entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Con qué razón o qué derecho el pueblo les va a dar un voto si no fueron capaces de poner orden en la gente que asume el poder de la nación por decisión del pueblo hondureño, en un voto? Y no somos capaces de decirle, usted no puede hacer esto, como lo hacen en otros países que yo acabo de mencionar. Bueno, el éxito de Singapur es que cumplen la ley. Ese es el fenómeno. Duela o no duela, la ley se cumple. Ese es el éxito de ese país. Así es. Entonces, igual debe ser el éxito de Honduras. El juicio político y estos mecanismos de control terminan también siendo mecanismos de depuración contra la corrupción, porque el acto de corrupción es una causal con la que usted puede buscar un juicio político. Hay 3 causales ahí. Entonces, una de esas es esa, la incompetencia. Si alguien demuestra que no es competente o se demuestra que no es competente, hay que sacarlo. El Estado no tiene por qué soportar a una persona que no puede hacer el trabajo. O si alguien definitivamente violó la ley, también tiene que ser sometido a juicio político. Son las causales que están ahí. Entonces, debemos de dejar de omitir. El pueblo debe tomar su rol de exigir y de imponer. El funcionario que esté en cargo, el que tiene responsabilidad, debe leer cuáles son sus responsabilidades. Por ejemplo, en las responsabilidades del presidente de la República, en el artículo 245, numeral 37, dice, el presidente de la República velará porque las Fuerzas Armadas sean obedientes a políticas y no deliberantes. Fíjense, va a velar. No, aquí algunos presidentes, ellos, junto con su equipo, son los que han provocado la politización y la penetración en las Fuerzas Armadas. Esos debieron haber sido sometidos a juicios políticos por el Congreso, por los congresos de esos momentos. El gobierno pasado lo hizo. Metió hasta su candidata de secretaria de Estado. Es una intervención que politizó a las Fuerzas Armadas, por lo menos a los mandos.
Entonces, actos como eso no pueden perdonarse. Aquí el Congreso debe salir de inmediato y decir, no podés hacer eso y te vamos a hacer un juicio político. Cuando eso ocurra, entonces los políticos van a decir, espérame, en Honduras sí estamos jugando con la ley y el político va a jugar con la ley. ¿Y cómo se ¿Ya? puede hacer, por ejemplo, en ese caso que usted acaba de mencionar con las Fuerzas Armadas para que no vuelva a ocurrir la penetración o la infiltración, en términos más prácticos, de los políticos a una institución que el pueblo hondureño le hemos catalogado como noble, pero que en su momento ya estábamos hastiados y decían, no, mejor que desaparezca? Bueno, hay que sancionar a todo el que viola la ley, ese es el punto. Ahí, tanto hechores como consentidores, como beneficiarios, todos son culpables, todos fueron culpables. Ahí tuvimos un jefe de Estado Mayor que casi era político, bueno, se comportó como político, terminó pidiendo, denme las actas a mí que yo voy a hacer los conteos. ¿A cuenta de qué? Obedeciendo instrucciones políticas. O sea, no fue su creación, esa no era una idea suya. Yo voy a contribuir con las actas. No. Él estaba atendiendo una indicación que le estaba dando el liderazgo del partido en el gobierno. Que era la última opción para trastocar las no. urnas en los... No, es que iba a recibir números y él iba a decir, aquí está el conteo, este es el correcto, punto. Y ese era el que iban a hacer prevalecer. ¿Ya? Entonces, esas actuaciones merecen sanciones. Y no hay que tenerle miedo. O sea, cuando un pueblo tiene miedo, ya está sometido. Ya, eso le pasó a los cubanos. Han tenido miedo durante mucho tiempo. Los sometió una fuerza. ¿Ya? Pero Honduras demostró que no tenía miedo el 30 de noviembre. Que no tiene miedo y que no se somete. Entonces sigamos así. O sea, no es para afectar a los gobiernos, a los funcionarios. No, al contrario. Es para ayudarlos a que cumplan con la ley. Porque si llegamos a cumplir con la ley, el resultado va a ser positivo para todo Honduras. Sus palabras finales, general. Ya hemos llegado. Bueno, como dije... Está bien explicado, sí, la temática y vale la pena. Como dije al principio del programa, lo que estamos haciendo hoy es más complicado, pero no es imposible. Es la ruta correcta. Y la ruta correcta es una ruta de crecimiento y los crecimientos son hacia arriba. Así que ir hacia arriba tiene más costos. Honduras tiene que hacer más esfuerzo. La inversión humana, la inversión económica, la inversión institucional debe ser mayor. Debemos trabajar para hacer una Honduras mejor. Y el camino pasa por cumplir la ley, por sancionar al que no cumple la ley y por eliminar la corrupción. Si logramos eso, Honduras se va a convertir en un país fabuloso. Vamos a tener oportunidades mejores que las que hemos tenido a lo largo de muchísimos años. Así que debemos educar desde los niños más pequeñitos a que viva dentro del marco de la ley, que conozca su ley, que sepa qué es lo que la Constitución le permite y le exige que haga como ciudadano, como funcionario, que lo haga, que lo exija, que sienta que el sistema lo protege cuando reclama y dice, no me están dando la salud que yo merezco, o no me están dando la educación que yo merezco, o no me están dando la función política que debe darme los partidos o los funcionarios que están en los cargos. Eso debe aprenderlo el ciudadano, pero no es para rebelarse, es para que el funcionario, el profesor, el médico y todo el que ocupa un espacio público en donde debe darle servicio al pueblo entienda que debe hacerlo bien. Cuando eso ocurra, el país va a funcionar. No hay forma de que no funcione bien. No necesitamos que venga un agente internacional a hacernos justicia. No necesitamos que vengan otros a resolver los problemas de Honduras. Aquí tenemos talento y tenemos suficiente capacidad para hacer las cosas. Cuando necesitemos ayuda, porque alguien tiene más conocimiento, más experiencia, podemos buscarla y traerla dentro del marco de la ley. No escondidos y ponerlos en los consulados o escondidos como que son médicos, pero son electricistas o expertos en tecnología para espiar a los ciudadanos. Esos son delitos que hay que sancionar. Así que para nosotros cumplir la ley, aprender la ley y cumplirla, es el primer paso. Y obligar a que las instituciones del Estado funcionen dentro del marco de la ley e impongan ese marco al funcionario. Y cuando se salga, hágale juicio político. Y si del juicio político se derivan juicios en los tribunales, que vaya a los tribunales. Todo mundo sabe la ley. Así que yo excito y nos excitamos a cada uno a aprender la ley y a jugar dentro del marco de la ley, a no andar buscando soluciones fuera de la ley porque esas son siempre actos de corrupción.
Muchas gracias, General Barahona, A la por hora. acompañarnos y ha sido muy agradable lo que se ha dicho y muy claro. Ahora yo le voy a decir lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero Así para es. todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo. Muy bien.